Ahí está. Bueno, nada, en sintonía con los que le comentaba Edgardo Cordon, nada, queríamos recibirlos a todos y todas en este inicio de lo que son las conversaciones sobre la coyuntura política en este 2024. 2024 que bueno, creo que no hace mucha falta que abordemos el carácter problemático, trágico en términos de disputa económica, de lo que son los primeros avances, y lo que es también esta concepción refundacional en la que se ha basado el gobierno de Javier Milei en términos políticos, en términos económicos, culturales y hasta se podría decir constitucionales, digo, lo que es lo que es la batería de reformas de la ley Ómnibus y su intención en términos de un nuevo inicio a la Argentina, es que, bueno, esta circunstancia y también lo que es el día después del paro de la CGT, nada, nos encuentra en los fines de enero a poder inaugurar este nuevo año junto a todos ustedes, digo, sosteniendo, replicando y tratando de reproducir, obviamente, en otra coyuntura, digo, a diferencia de lo que fueron estos años y con el gobierno del Frente de Todos, con otro gobierno y obviamente con toda una batería de circunstancias políticas, económicas, que no son novedosas en nuestro país, pero que obviamente van a traer cimbronazos en términos políticos y sobre todo económicos. Nada, como les comentaba, la idea del espacio en este 2024 es obviamente sostener este registro de conversaciones que hemos tenido año a año. Este año vamos dentro de las novedades que comentaba Edgardo Cordon, y que bueno, aprovecho también para comentar que va a ser eh, dentro del espacio los representantes de una nueva etapa que también nosotros vamos a inaugurar en este año, digo, algo hemos comentado a fin de año pasado, que es, nada, junto a un grupo de compañeros que habitualmente nos acompañan a lo largo de estos años, hemos, si se quiere, ampliado lo que es todo el registro de lo que es la organización y la gestión de estos encuentros, digo, estos encuentros que habitualmente desarrollamos, y bueno, ya paso el chivo todos los jueves a las 8 de la noche. Y nada, habitual van a ver en los próximos encuentros que, bueno, vamos a ir no solamente, no me van a ver a mí solamente, sino que en distintas etapas, ya sea en la moderación, en la coordinación, van a estar presentes varios compañeros que vamos a ir presentando a lo largo de los encuentros y que obviamente vamos si se quiere, consolidar un grupo no solamente de compañeros, sino de militantes en todo este hermoso proyecto colectivo. Así que nada, yo por mi parte, nada, quería comentar esas novedades. La verdad es que es un enorme gusto que nos podamos volver a ver. Somos 181 personas, la verdad es que es un número envidiable para un 25 de enero. Yo pensé que no íbamos a ser tantos, así que me sorprendo. Ahí se está también incorporando Silvia Rosqués, nada, ya la vi a Nora, ya la vi a Edgardo, y bueno, como les comentaba, nada, junto a un montón de compañeros diseminados a lo largo y ancho del país, que nada, llevamos adelante este espacio y nada, con la esperanza de seguir encontrándonos jueves a jueves en estas eh, en este gran Zoom politicón, como le dijo el gran Horacio González. Seguramente, digo, también la época es circunstancial para salidas veraniegas, digo, van a ver compañeros que por ahí están o no están, digo, es más propio de la etapa veraniega, pero nada, el compromiso, si se quiere, y la circunstancia es para, con todos los habituales intérpretes que habitualmente compartimos jueves a jueves, seguir en este espacio. Así que nada, yo por mi parte no tengo mucho más que agregar. Nada, es un enorme gusto que nos podamos volver a ver. Nada, le doy la palabra inaugural a Edgardo Moca. Eh, Edgardo querido, te saludo y te doy la palabra inaugural. Te doy la Bueno, bandera inaugural en la palabra inaugural del encuentro. Así voy a que, hacer, voy a hacer uso de la palabra inaugural. Entonces, ah, Mm. Eh, yo también coincido con Juan en la sorpresa por la cantidad de participantes. Eh, Estamos en un momento, por supuesto, muy intenso políticamente, pero estamos además en la época de las vacaciones. Así que hay una cantidad de personas.
están ausentes porque están haciendo uso de su derecho al descanso. Yo, bueno, hube de improvisar algunas ideas para cubrir el hecho de que no tenemos no tenemos orador central invitado. Hicimos varios intentos, estuvimos hasta último momento pendientes de una respuesta de nuestro querido amigo y compañero Omar Plaini, a quien seguramente vamos a tener otra oportunidad de invitar. Omar es uno de los cuadros fundacionales de esta irrupción del movimiento obrero, de esta irrupción del nuevo movimiento obrero argentino, no porque sus integrantes sean particularmente jóvenes o particularmente nuevos en la historia de los sindicatos, sino porque da toda la impresión, digamos así, lo que vivimos ayer nos provoca toda la impresión de que hay un positivo cambio de época en la situación del movimiento obrero argentino, y creo que a mí me gustaría que ese fuera el tema central de la conversación. Y me gustaría que fuera el tema central de la conversación porque la cuestión del movimiento sindical ha sido siempre entre nosotros. Cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a camadas de personas que participan en estas reuniones mucho antes de que existiera el Zoom, mucho antes de que fuéramos la cantidad que somos hoy, aunque si sumamos la cantidad que iba a distintas iniciativas allá en la calle Marechal, no éramos pocos. Pocos éramos los que cabíamos en el lugar de la calle Marechal. Y me parece que no es autorreferencialidad hablar de esto, hablar de un colectivo que se formó en épocas también de desazón, en épocas también de desconcierto. Es cierto que había una presencia de la esperanza, una presencia de la mística, una presencia de la mística que se hizo muy presente, valga la redundancia, en un conjunto de iniciativas de calle en aquel fin de 2015 y comienzo de 2016. Nosotros yo creo que si tuviéramos que decir dónde nació este impulso, yo creo que este impulso nació en las plazas del país, en las plazas, en los clubes, en las casas de familia que se abrían para las conversaciones, para desatar la angustia que nos embargaba por la derrota de entonces, por la derrota frente al macrismo. Y hoy, cíclicamente, como suele comportarse la historia, especialmente la historia argentina, volvemos a estar en una especie de encrucijada, de, de situación crítica en el sentido de que cuando a Gramsci le preguntaban qué quiere decir la crisis, Gramsci decía, crisis es la situación que se produce cuando lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Es una hermosa metáfora, una hermosa imagen que Gramsci nos transmitió. Y yo creo que esto vale perfectamente para la situación argentina. Es más, a tal punto vale que si yo creo que esta reunión la hubiéramos iniciado, por lo menos hablo de mí, de lo que estoy diciendo, de lo que voy a ir diciendo, si esta reunión se hubiera hecho la semana pasada, mi estado de ánimo, para no involucrar a nadie, mi estado de ánimo hubiera sido un estado de ánimo mucho más surcado y cercado por el dolor, por el sentido de la pérdida, por por la agresión que venimos sufriendo los argentinos. Y hoy, no ayer o no anteayer, sino hoy, es una reunión que tiene más el, el- el- el sello de esta imagen de Gramsci, ¿no? Porque lo viejo obviamente no termina de morir, pero también lo nuevo empieza a tener, empieza a tener el sentido de intervenir
no solamente en términos defensivos y no solamente en términos de negación respecto del plan que se han propuesto los Estados Unidos y sus cómplices nacionales para la Argentina. Estamos en un momento, en unas horas muy especiales, porque acabamos de estar en la plaza, acabamos de ser convocados por la Central de Trabajadores, por la columna vertebral del movimiento, según decía Perón, una columna vertebral cuya historia está atravesada por el dolor de que esa columna vertebral pase por momentos de luminosidad, como pasó, por ejemplo, a fines de la década del 60 del siglo pasado, con el Cordobazo y los ariazos y las instancias de movilización obrera y popular que fueron derrotando a la dictadura, y, y que con el paso del tiempo fue dando lugar a situaciones que no podemos resumir acá, no es una charla sobre historia lo que estamos intentando, ni estamos en condiciones de hacer, pero ha corrido mucha agua bajo el puente y sobre el movimiento sindical hay que decir que el campo amplio de la fuerza popular de alguna manera ha sentido el impacto y el peso de una campaña sistemática, organizada, contra el movimiento obrero organizado, de una campaña que ha tenido muchos matices, pero su sentido principal es la identificación del movimiento obrero organizado con el delito, con la burocracia, con el fracaso argentino, con los que no quieren trabajar y así infinitas retóricas de ese orden. Algunos compañeros saben, porque en algunos instantes lo hemos colectivizado, de mi profunda alegría en el momento que la conducción de la CGT anunció este plan de lucha y se puso al frente de ese plan de lucha, y el secretario general actual de la CGT, que hay que decir que es una de las expresiones del movimiento obrero organizado, pero es la que tiene la tradición histórica, es la portadora de una memoria. Entonces a mí, escuchando ayer el discurso de Daer, y el de Moyano, por supuesto, me produjo una enorme emoción, porque me produjo la idea de un reencuentro, la idea de una recuperación, la idea de que nos sacan y nos sacaron muchas cosas, pero hay algunas que no pueden sacarnos. No es casual que el gobierno, y particularmente la delirante ministra de Seguridad, haya puesto todos sus cañones en denigrar al movimiento obrero como lo hizo siempre. Incluso, incluso lo hizo siempre cuando decía que era peronista, ¿no? Ustedes recuerdan las batallas de ciertos sectores del peronismo contra el movimiento obrero organizado. Patricia Bullrich era protagonista de eso. En eso Patricia Bullrich es consecuente. Fue consecuente cuando enfrentó al movimiento obrero en el 2001 y es consecuente ahora cuando enfrenta al movimiento obrero en la situación actual. Ya que nombré el 2001 y con todos los cuidados del caso, y sepan ustedes que estas son apuntes muy ligeros, muy improvisados, a propósito de la convicción de que hoy no iba a haber otro orador y yo tenía que hacer una presentación, fui tratando de hilar cosas, y entre las cosas que me aparecieron, y esto tomémoslo, como decía un amigo mío, tómenlo como de quien viene, tomémoslo con pinzas. Pero hay cierta reproducción del clima político actual con el clima político del 2001. Esto no hace falta decir que no es un pronóstico de que va a ocurrir algo parecido y que va a venir un Néstor Kirchner. Ojalá la historia se pudiera contar así, porque siempre tendríamos la fuente de la esperanza asociada a una imagen esquemática. Yo trato de huir de esos esquemas. Pero el 2001 fue el momento cumbre de la crisis de un modelo argentino que había sido exitoso y que había sido previsto
para durar lo que pudiera durar. Me refiero a la época de Cavallo y de la convertibilidad. Y que esa construcción de una Argentina posible en la dependencia, posible en la injusticia social, posible en la desigualdad, había cosechado éxitos políticos y electorales que son innegables, ¿no? Es fácil contar la historia del menemismo y de la experiencia de la Rúa, conscientes de cómo terminó todo eso, pero están los guarismos electorales, los terribles guarismos electorales que pusieron uno tras otro al frente del país a gobiernos inspirados en última instancia en fuentes muy parecidas a las que se inspira el actual gobierno. Es cierto que el actual gobierno tiene si es no es de delirante, un si es no es de loco, un si es no es de incoherente, y todo eso está muy asociado a la figura central, ¿no? A la figura central, al presidente. Así como el gobierno de la Rúa convirtió la personalidad este, insípida y absolutamente vana tomó como punto de referencia la imagen insípida y casi totalmente vana de la Rúa. Fue un gobierno insípido y totalmente vano el de la Rúa. El, eh, el, el- el gobierno que recién empieza, eh, indiscutiblemente toma como punto de referencia el símbolo de su presidente. Y esto hay que tomárselo en serio, porque no alcanza con decir que no hay que tomarlo en serio a Milei porque es un delirante, porque es un negado, un extraviado mental. Yo comparto todo eso, yo estoy convencido de que Milei es un tipo que hay una parte de su ser y de su proceder que está indisolublemente vinculado a su débil contacto con la realidad objetiva y a su pasión eh, por el delirio, no por la religión. No quiero entrar en temas conflictivos, pero yo por la religión tengo un enorme respeto. Yo creo que una de las grandes referencias históricas de esta fase del mundo es la de Jorge Bergoglio, la del Papa, el Papa Francisco. Creo que en esos textos religiosos está por salir uno sobre el tema del medio ambiente, que no es sobre el tema del medio ambiente, es sobre el tema de la humanidad, de lo que de lo que trata, y vamos a conocer en estos días. Ya se puede encontrar esto en la web, y yo recomiendo, yo diría, recomendación a los compañeros, un poco menos de página 12 y un poco más de Francisco, ¿no? No digo nada de página 12, todo de Francisco, pero un poco menos de página 12 del Destape, que es la empresa que sostiene mis modestos ingresos en este momento, con lo cual corro riesgos innecesarios planteando las cosas así. Pero me parece que para estar a la altura de un momento como este hay que salir del encierro en el que nos están proponiendo entrar. Ustedes deben saber que me paso el día entre contestando reportajes por teléfono y yendo a estudios a hablar de política. Y entonces aparece una especie de estereotipo que se repite hasta el hartazgo y que nos penetra por todos los sentidos y que nos esclaviza, que nos coloca en la condición de repetidores seriales. Por suerte, entre nosotros repetimos serialmente cosas que no son tan graves, las cosas que dice Navarro, las cosas que dice Ernesto Tenima o las cosas que dicen los periodistas de página. No me salen algunos nombres y apellidos, pero para el caso no importan. Pero creo que hay que hacer convivir este seguimiento preciso de la coyuntura, que no lo voy a desaconsejar, aunque sí yo diría hay que moderarlo, porque estamos siempre muy propensos a las operaciones, porque nos convencen de que están por ocurrir cosas que después no ocurren, y ocurren cosas que nadie nos informó que iban a ocurrir.
Yendo un poco más al territorio de la coyuntura, nosotros estamos en una situación de política ficción en la Argentina, en una situación muy difícil, muy difícil de comprender y mucho más difícil de explicar y de establecer un relato coherente de lo que está ocurriendo. Mientras nosotros estamos reunidos en torno de un Zoom, somos 230 en pleno proceso de vacaciones. Yo estoy verdaderamente perplejo, ¿no? Pero el espectáculo que se está montando mientras nosotros estamos conversando, mientras nosotros conversamos acá, hay reuniones en hoteles, en casas particulares, en lugares que todo el mundo sabe, ¿no? Si la gente tuviera interés, podría haber dos personas que dijeran, che, vamos a ver de qué están hablando los diputados de Hacemos con los diputados, con los senadores de la UCR, están ahí en ese boliche. Por ahí estoy exagerando un poco, pero a ese lugar de promiscuidad se acerca mucho la escena. Está todo el mundo charlando porque nadie entiende bien de qué se está discutiendo. Porque algunos dicen hay errores, incluso yo mismo he dicho. A veces hablamos tanto que podemos decir cualquier cosa, ¿no? Pero hay gente que dice que hay una gran deliberación entre el oficialismo y sectores que no son oficialistas, pero que están interesados en apoyar al oficialismo sobre tales o cuales aspectos de las políticas económicas. Y algunos dicen, el problema es que hay un error de metodología parlamentaria. Bueno, eso es muy difícil decir, es muy difícil negarse, porque a esta altura ni me consta, lo que voy a decir me consta, hay sectores activos importantes de algunas bancadas parlamentarias que ya perdieron el hilo, ya no saben qué están discutiendo, porque el actual estado de cosas es que en principio el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo podría tener una mayoría que lo respalde, pero en la realidad lo que ocurre es que el espectro, nunca más oportuna la palabra espectro, el espectro político se ha construido de tal manera que nadie sabe realmente qué es lo que está apoyando y a qué se está oponiendo. Es decir, hay tachaduras, propuestas de nueva redacción, hay un verdadero caos. ¿Por qué hay un caos? Bueno, desde ya hay muchas razones de orden política profunda, pero desde el punto de vista legislativo formal, es imposible construir una cosa llamada este, ley ómnibus, proyecto ómnibus, que se mete con todo lo humano, con todo lo divino y lo humano que circula en la Argentina, y dice qué cosas hay que suprimir, qué cosas hay que mantener. Y entonces, es un nivel de abarcación lo que tiene esa ley, que se presta, como yo creo que en última instancia era la idea, a que su discusión sea un caos y que todo lo que interese sea si vas a apoyar a Milei o te vas a enfrentar con Milei. Milei, seguramente Milei y sus cabezas, las cabezas brillantes que lo rodean, como se merece, se han convencido de que la novedad de Milei y de la Libertad Avanza más el operativo de aislamiento, persecución, maltrato y violación de los derechos parlamentarios de que ha sido objeto, por ejemplo, el Unión para la Victoria, así se llama, ¿no? Unión para la Victoria. Ustedes vieron el maltrato, le afanaron las comisiones, pusieron a un miembro, a un diputado que es el único diputado de su representación, como el ordenador del debate parlamentario. Es decir, es una cosa que no tiene, desde el punto de vista formal no tiene calificación, pero la única explicación que tiene eso es que ellos están absolutamente jugados, y todavía hoy creo que lo están, a pesar de que corren un serio riesgo de catástrofe. Serio riesgo no quiere decir que ocurra, pero hay un serio riesgo para ellos.
En el sentido de que acá de lo que se trata es de demostrar mandamos nosotros. O sea, nosotros tiramos esto, dejamos que esto fluya, nos sentamos con este, con lo otro, y vamos a ver cómo hacemos para persuadir a todas las bancadas que no sean del peronismo, porque esas no nos van a acompañar, a esas las corremos, ni las ignoramos, y nos concentramos en juntar los votos que potencialmente podemos juntar. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la oposición al pasado peronista. Esto está llevando a una situación de muy difícil pronóstico, de muy difícil pronóstico. Nadie se anima a decir qué va a pasar, porque desde el punto de vista formal, uno dice, la mayoría está dispuesta a apoyar el proyecto oficial. Pero una vez que abrimos el libro, está lleno de tachaduras, de sugerencias de cambio. ¿Cómo se va a ordenar eso? ¿Y cómo el ordenamiento de todo ese caos va a llevar a una ley que tenga armonía interna, que tenga claridad, que la ciudadanía pueda tener claridad respecto de lo que se quiere resolver? El objetivo es borrar al Estado de la vida económica del país. El objetivo es el que siempre tuvieron los golpes de Estado neoliberales y también los gobiernos electos neoliberales. Es achicar el Estado, que como se sabe, nos enseñó la dictadura militar, achicar el Estado es agrandar la nación, y con eso vamos. Y con eso vamos, y ¿cuál es la táctica? Vamos con todo menos con el peronismo, salvo algunos peronistas de algunas provincias, que eso siempre, la verdad es que lamentarse por esas cosas y sufrir y decir, mirá qué decadencia la Argentina, tenemos gente que está esperando a ver las ofertas que va a recibir, para ver cómo vota. Eso en muchísimos países del mundo funciona todo el tiempo así. Nuestros queridos vecinos brasileños le han puesto a eso un nombre, le llaman el centrado. Centrado le llaman porque en algún momento fue el centro. Como estaban en el centro, negociaban con tutti li fiocchi. Y ahora el centrado se convirtió en un centro que es equilibrio entre las dos fuerzas políticas, el lulismo y la derecha bolsonarista, donde en un momento juegan para uno, en un momento juegan para otro. ¿Sobre qué base? Sobre la base de quién pone el apoyo, de quién nos da la que necesitamos, la que nos corresponde. Así funciona el Parlamento brasileño hace muchos años. En la Argentina vira esa cuestión. Hoy tiene la apariencia de haber vuelto al centro de la escena porque, claro, estamos en una etapa de mucha confusión, en una etapa que hay que reconocer que es un cambio de cuadro en la relación de fuerzas políticas, con el peronismo en un estado de desorden interno, de dificultades para accionar legislativamente, pero curiosamente el peronismo, desde su columna vertebral, ha producido el hecho político más importante de lo que va del gobierno de Milei, que desacomoda todos los cálculos, que obliga a situaciones ridículas, como una ministra de Seguridad describiendo cuánta gente había o no había en el acto. Es muy interesante porque eso nosotros nos molesta porque vimos una plaza enorme, yo no sé si la mayor de la historia, tampoco me preocupa esa cuestión de los récords Guinness cuando se habla de la política. Pero todos vivimos, todos disfrutamos y tuvimos en una conversación multitudinaria, alegre, que cubrió como yo no la había visto nunca, cubierta la, la Plaza de Congreso y sus aledaños. La verdad es que no sé, yo no me voy a poner así que es la más grande de la historia porque no me doctoré en manifestaciones populares y sus relaciones numéricas. Pero la verdad es que el hecho de ayer debe ser incorporado en el centro del examen político, porque mientras el centro de gravedad de todo lo que se discute, lo que se habla en la tele, lo que se habla en los diarios, en la radio, es si estos diputados van a votar porque la soja esto, porque los cultivos regionales lo otro, y quiénes van a vender el voto y quiénes no van a vender el voto, aparece una Argentina que no está invitada a la fiesta, como suele ocurrir con el peronismo. El peronismo en su esencia, en su historia, en su naturaleza, es, como decía el gran John William Cook, el hecho maldito.
el hecho que nadie a la hora de contar los porotos para una ley, no contás con el peronismo en su raíz, en su columna vertebral, en su capacidad de decidir en la calle aquello que el debate parlamentario no puede decidir. Es una repetición del 2001, nunca hay una repetición, nunca hay una repetición, pero estamos en un momento de crisis política. Cuando hablo de crisis política no hablo de crisis histórica, de la crisis que nos acompaña por el escaso desarrollo de nuestras fuerzas productivas, nuestra dependencia económica y financiera. Estoy hablando de la política del día a día. La política del día a día está en crisis. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Y no es que no se sepa qué va a pasar mañana con una ley, con una decisión tal o cual del gobierno. La ley que está en discusión es un proyecto de Argentina, hasta en sus mínimos detalles. Fue pensado por quienes tenían que pensarlo, los CEOs de las principales empresas, como el acto fundacional de una Argentina en la que ya no se discute más. Esta ley, este ómnibus, esta cosa un poco payasé, que ha llegado a las formas payasescas que estamos comentando, tenía y de alguna manera para sus mentores tiene una intención fundacional. Y el arma central que tenían para imponerla era el miedo. Era el miedo, pues, te voy a dejar sin presupuesto provincial, le vas a ir a pedir plata a Magoya, vos lo que tenés que hacer es sumarte acá porque el país va en esa dirección y fuera de esto no tenés ninguna suerte, no podés esperar nada bueno. Y, y el diagnóstico sobre el sindicalismo era que el sindicalismo es una cosa del pasado, de la que ya no vale la pena, de la que ya no vale la pena ocuparse. En pocas horas esa situación ha cambiado, hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos porque el actual elenco gobernante es un elenco débil en todos los sentidos de la palabra. Carece de experiencia parlamentaria, se está viendo sobradamente, carece de cintura para enfrentar, para unir lo que hay que unir y desunir lo que hay que desunir, que es lo que cualquier gobierno de cualquier signo que sea tiene que aprender. Carece del sentido de la proporción. El presidente, cada palabra que dice parece que está anunciando el apocalipsis, de acuerdo este, a su visión maniquea de la historia, pero no tiene capacidad de seguir el día a día. Y está siempre en el mismo discurso, un discurso de agresividad, de negación, que por lo menos crea la posibilidad, no es que sea un tránsito necesario, pero crea la posibilidad de que las contradicciones se agudicen mucho, muy rápida y muy intensamente. Yo ya me fui mucho más tiempo, pensé que no tenía, que no iba a ocupar tanto tiempo. La idea es, bueno, hoy tenemos una reunión especial porque la verdad que es una reunión muy numerosa y es una reunión donde tenemos la oportunidad eh, de escuchar, de escucharnos no solamente en las opiniones, de escucharnos en los sentimientos, de escucharnos en los dolores, de escucharnos en las ilusiones, de escucharnos en las esperanzas. Así que, bueno, bienvenidos seamos todos a esta reunión, bienvenidos seamos todos a esta reunión y démosle con la conversación. Bueno, gracias Edgardo. Bueno, en sintonía con lo que planteaba, es gracioso porque mientras vos decías del tono desfachatado de Milei, salió hace un ratito un aviso de Milei poniendo en el diario de que, un aviso no, un trascendido de Milei a sus diputados, a sus ministros, diciendo de que si no se aprobaba la ley ómnibus, textual dice, los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos, digo, está eh, reafirmando este concepto. Es Calígula, pero no la del actor el actor que se llamó Calígula, sino Calígula del emperador. Pero este es un Calígula, ¿cómo decirlo?, de subdesarrollo más espantoso. Nada, ahí retomando lo que planteaba Edgardo en este ánimo de por ahí, en este primer encuentro, aprovechando la situación de, de encontrarnos
estos fines de enero. Nada, ahí tiré el aviso para que nada, vayan apuntándose, para que poder escucharnos, obviamente, el pedido de eh, poder hacer un uso concreto de la palabra, un uso dinámico para que seamos muchos lo que podamos hablar en los habituales tiempos de este espacio. Ahí ya, bueno, veo algunos compañeros que se van apuntando. Nosotros ya hemos apuntado a varios. A Susana le paso en primer lugar. Susana, bueno, muy buenas noches. Ahí te mandé para desmutearte y cuando quieras te escuchamos. Hola Juan, muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Bueno, en primer lugar creo que eh, lo de ayer claramente fue un poco el darnos cuenta que por ahí como intuíamos por nuestra historia, eh, nuestro pueblo tiene una capacidad de resistencia importante. Eh, por el otro lado, como siempre, porque creo que no es nuevo, más allá de los gordos, no gordos, de mucha dirigencia desgastada, etcétera, la capacidad que tiene la CGT en cuanto a poder de convocatoria y movilización, y junto con la CGT, bueno, los miles y miles de mujeres, de jóvenes que ayer nos movilizamos. Eh, Creo que desde el punto de vista por ahí más objetivo, digamos, o de cómo impacta, como bien decía Edgardo, por un lado, el profundo dolor en cuanto a las penurias que estamos pasando como pueblo, eh, y al mismo tiempo los errores, ¿no? De ellos, porque sinceramente han hecho que desde el punto de vista que no sabemos en qué va a terminar ni nada, porque esto es azaroso y es digamos, día a día y también mucho dependerá de nosotros y nosotras del campo nacional y popular y de los dirigentes que vayan surgiendo, eh, que han cometido el grave error de, desde el punto de vista de las medidas y demás, unir a todo el campo nacional y popular. Eh, si no sería impensado escuchar a voces de la cultura que han sido incluso profundamente antikirchneristas en los últimos años de nuestro gobierno. No me refiero a los últimos cuatro, me refiero inclusive antes, por ahí en el último mandato de Cristina. Eh, y eso, digamos, ha encarnado en una parte importante de no solo, digamos, la base nuestra electoral del peronismo, en ese 35, 38% de base peronista, sino también en otros sectores, digamos, eh, de trabajadores de capas medias y demás, ¿no? Tanto medidas económicas como medidas de otro tipo. Creo que en ese sentido comparto con lo que decía Edgardo de la incapacidad, y ojo, no estoy subestimando, en no poder dividir lo que hay que dividir, digamos, ¿no? Eh, Al mismo tiempo, creo que sí es interesante o sería importante el tema de, junto con todo lo que hay que hacer desde el punto de vista del campo nacional y popular, con sus organizaciones políticas, sociales, de trabajadores, culturales, religiosas, etcétera, eh, del debate, de la práctica, de la formación de cuadros, también qué pasa en lo legislativo. A mí me parece interesante saber o conocer, digamos, creo que está Silvia Rosquez en el Zoom, pero no para señalar que si por qué armaron mini bloque, no armaron mini bloque, o las amenazas que obviamente las hacen, si las hacen en público, no quieren imaginar lo que hacen en privado, digamos. Eh, Sino porque, eh,
para ver, digamos, un panorama de lo que por lo menos yo desconozco en cuanto a cómo está nuestro sector o nuestro bloque respecto en ese ámbito, ya que coincido con lo que dijo Edgardo, de que esto que ha sido un plan de la ley ómnibus y el DNU, que es un caos absoluto, pero bueno, por lo menos si existe o no la posibilidad de ponerse de acuerdo, por lo menos en, en el punto más importante con lo que se caería todo, que es, digamos, el artículo que le delega el poder absoluto al presidente de la nación. Eh, Te muteaste, Susana. Me parece que te muteaste. no Ah, sé dónde no sé dónde, dónde no te me vamos quedé. a escuchar. No te íbamos a escuchar así. Sí. Juan, ¿dónde me quedé, Juan? Discúlpame, ¿hasta dónde Son escucharon? pocos segundos, son pocos segundos. Claro. No, no, te muteaste hace 3 segundos, en serio. No te- Bueno, no, digo que ese sería, creo, importante para todos y todas, digamos, poder tener un panorama de qué es lo que más o menos ocurre con nuestro bloque, digamos, desde el punto de vista parlamentario, y si por lo menos hay acuerdo en eso de que no solo en nuestro bloque, sino en otros, algunos aliados respecto digamos, de la delegación del poder, del artículo S, porque creo que en estos momentos tan complejos tiene que ir un poco, tenemos que tratar de que todo se vaya este, complementando de alguna manera y no por nada la movilización de ayer fue al Congreso de la Nación. Es decir, la CGT no llamó digamos, a la Plaza de Mayo, llamó al Congreso, es decir, con un objetivo claro que es hablarle a los legisladores y las legisladoras. Bueno, no tengo mucho más para decir, solo que más allá de las penurias que estamos pasando, de la situación realmente grave, como todos y todas acá lo debemos sentir. En los comedores han cortado todo el chorro, digamos, desde el punto de vista este, de las ayudas, inclusive los alimentos y demás. Este, eh, la situación es realmente compleja, pero bueno, creo que dependerá también mucho de nosotros y nosotras para que eso pueda ir organizando, formando y demás, para que tenga una salida, como decía Edgardo, no sé si como en el 2003, pero sí que no termine en tragedia. Nada más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Continúo en el uso de la palabra con el compañero Luis. Hola, hola, ¿qué tal a todos compañeras, compañeros? Bueno, no pensaba que seguía yo, pero bueno. Este, bueno, me parece que lo central es lo que pasó ayer, ¿no? Y que empezó mucho antes de ayer, cuando el movimiento obrero una vez más, yo creo que esto es histórico, ¿no? De dar los primeros pasos en la lucha contra el enemigo, que en este caso se presenta con este gobierno, pero el enemigo histórico del movimiento nacional, que siempre es la oligarquía, la derecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se ha repetido siempre cuando gobernó la derecha, ¿no? En 55, en el 76 también. Y, y bueno, esto es opinable también en el 83, ¿no? Cuando el gobierno de Alfonsín, que tenía un componente derechoso, también la emprende con el movimiento obrero. A mí me pareció interesante esta idea de volver a hacer o volver a presentarse el movimiento obrero con la columna, como la columna vertebral, ¿no? El movimiento obrero no es la CGT, ¿no? Y la CGT, yo creo que a veces se cae en un reduccionismo pensar que la CGT son solamente lo que se dice despectivamente los gordos, ¿no? La CGT es los gordos, el trío,
no tan efectivamente, pero es también las CGT regionales, ¿no? Que hay que verlo, cómo trabajan, cómo están activando, hay algunas que son muy combativas y hacen y ponen su peso específico en los congresos. Y también está el Comité Confederal, que de alguna manera también reúne a todos, y esos son los que terminaron llamando y convocando al paro. Ese conjunto de todos esos elementos fue lo que convocó al paro. Por eso, cuando se nombraba, tal persona fue a pedirle que bajen el paro, esto no podía existir, porque una vez que se convoca un paro, ya es muy difícil volverse atrás en esta organización, ¿no? A mí me parece que esto es importante porque, bueno, aparte de algo que hablamos mucho acá, que es el vacío dirigencial, el vacío de conducción estratégica que hace tiempo, ¿no? Lo vivimos. Y después de las elecciones, esto se vio todavía más por la desarticulación en la cual cayó el movimiento nacional. Y ahí es importante por eso la idea de el movimiento obrero tomando la posta y haciendo de columna vertebral, que la función de la columna vertebral es mantener el equilibrio, poner de pie al sujeto histórico este que es el pueblo. Y es interesante también la concepción movimentista de la política, ¿no? Que un poco en el peronismo sabemos que intenta superar a la idea política de del partido político, de la partidocracia, como se llama a veces, ¿no? Y la idea movimentista es una concepción más interesante, ¿no? Porque no propone mucha organicidad, no propone mucha organización, sino un movimiento precisamente, pero un movimiento en pos de unas banderas históricas, que son las banderas históricas, en nuestro caso de nuestro país, de nuestra historia del peronismo, ¿no? Entonces es interesante esto, porque esto permite que vayan apareciendo distintos actores, ¿no? Y es verdad que algo que tiene bueno esto, o este vacío de conducción, es que van apareciendo nuevos liderazgos que los estamos viendo. Y no hace falta hacer dos o tres nombres para darnos cuenta de quiénes son los nuevos líderes. Que yo creo que no hay que exagerar demasiado como planteándolos o poniendo carteles de él y menos candidateándolos porque esto es facilitarle más el trabajo al enemigo, ¿no? Pero hay que dejar que vayan corriendo, hay que dejar que se vayan formando, se vayan haciendo y vayan siendo conocidos por el pueblo. Hubo algo que fue importante en todo esto que está pasando con la ley ómnibus y demás, y este debate, ¿no? Que nos dimos cuenta o tuvo más conocimiento público el país que tenemos. Tenemos un país que fabrica satélites, que tiene una YPF que realmente ha mejorado mucho su producción, una aerolínea de bandera que funciona muy bien, ¿no? Tenemos un montón de cosas, un CONICET, ¿no? Un sistema de salud que también produce vacunas. Hay un montón de cosas que nos estamos dando cuenta ahora, por ahí no todos, seguramente ya lo sabíamos, pero muchos lo sabían, pero y otras empresas de stock que no conocíamos también, que funcionan muy bien, pero que ha tomado más conocimiento público. El CONICET prácticamente era ignorado por la mayoría de la población, ahora se sabe de qué se trata y lo importante que es, y lo importante que ha sido, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, o YPF con lo que está haciendo, ARSAT, núcleo eléctrica, y un montón de cosas, el INCA, que yo personalmente no sabía que se autofinanciaba, ¿no? El Fondo Nacional de las Artes, que uno por ahí no tenía el conocimiento total de lo que era. Bueno, esto ha tenido algo de positivo, que quieren destruir todo esto, que es lo que conforma el país, y nos da una identidad que sobresale, por lo menos en Latinoamérica, y en muchos casos en el mundo, que es de alguna manera una matriz cultural, política, que es la que tenemos que defender y que es lo que constituye nuestra patria. Bueno, esto se hizo más conocido, tuvo más conocimiento público, creo yo, por este debate. Por último, me parece que hay que entender esto y entender y denunciarlo y no naturalizarlo, esta violencia simbólica que está ejerciendo el gobierno, se expresa en la forma de extorsión, cómo están siendo extorsionados los gobernadores, los legisladores, intendentes también, de toda forma, ¿no? Para poder aprobar esta ley. Esto que pasó con Tucumán, me parece que no hay que poner, si se quiere, tanto énfasis en el tema del traidor, los traidores, la figura del traidor. Esto, como decía Ricardo, siempre pasa gente que se da vuelta. Pero hay que poner el énfasis, me parece, en la extorsión que está llevando a cabo el gobierno. Que hay gobernadores que han resistido la extorsión, por ejemplo, el caso de La Rioja, y ha tratado de resolver el problema que le planteó el gobierno de otra manera, pero hay otros
provincias que por ahí no lo pueden resolver y por ahí terminan cediendo. Aparte, cuando hay un extorsionador, es porque hay también extorsionables, ¿no? Entonces, esto también es una consecuencia, creo yo, de la falta de unidad o de la falta de unidad más monolítica, más consolidada, porque si fuéramos todo un bloque de gobernadores, por ejemplo, estas cosas no pasarían. Pero si se quiere, el gobierno tiene éxito en, quizás lo único, en desprestigiar a la oposición, o sea, a nosotros, y en intentar quebrarnos a nosotros permanentemente, ¿no? Y algo va a lograr, bueno, algo está logrando. Entonces, por eso es importante también que este movimiento que comenzó, dio sus primeros pasos, el del día de ayer, se empiece a traducir en otras acciones políticas que tienen que ver con cuidar a nuestros legisladores, con informarnos acerca de los problemas que tiene cada gobierno, ver cómo podemos apoyar a estas personas que están sufriendo este asedio. Ayer creo que empezó una lucha que finalmente vamos a ganar, y como siempre, no porque seamos buenos nosotros, sino porque estos son nefastos. Como siempre vamos a ganar, no sé cuándo, pero por eso. Listo, nada más, compañera. Bueno, pero muchas gracias, querido Luis. Le paso la palabra a Diana, justo a las 9 de la noche, justo, la precisión quirúrgica. Bueno, Diana, muy buenas noches. gracias Juan. Bueno, buenas noches. Me parece bárbaro que nos juntáramos hoy, me parece que teníamos ganas y necesidad. Así que agradecida que adelantaron. Yo voy a mostrar mi parte como más emocionada con lo de ayer, pero también con muchísimas inquietudes en el día posterior. Porque me parece que alternamos entre sentir, o por lo menos yo, sentir que esto se va a caer por peso propio más tarde, más temprano, que no saben lo que están haciendo, a pensar que en realidad saben muy bien lo que están haciendo, y el caos también viene bien, digamos, ¿no? Porque siguen haciendo. Y además no sé si les pasa a ustedes, uno no puede retener un nombre porque ya lo cambian, como recién pusieron, ¿no? No puede retener un nombre, quiere entender de dónde vienen y ya no es ese y hay que entender de dónde viene el otro. Uno puede suponer que efectivamente es porque a veces no saben lo que hacen. Yo soy desconfiada, lo reconozco. Ayer me pareció conmovedor que efectivamente a pesar de todas las amenazas que también teníamos los de a pie, se hizo igual, con mucha, incluso con alegría. Después, incluso cuando lo pasaron por televisión, escucharlos, había algunos testimonios que eran, la verdad, maravillosos. Pero ahora empezamos el día después. ¿Y cómo sigue? Y ahí está, cierto vacío de este lado y cierto no saber los movimientos, porque como vos dijiste, Edgardo, sí, sabemos que se juntan. Yo no sé si es tan fácil averiguar de qué hablan y qué deciden. Incluso ayer me dejó hasta como preocupada, es una tontería, pero estaba viendo un poquito C5N, no sé si lo vieron, que estaba Santoro y después estuvo Grabois, y había diferencias importantes, como que hay cosas que no están saldadas desde nuestro lado y que eso no ayuda en este momento. Y no sé, porque una cosa es la Central Obrera, que hizo todo lo de ayer, magnífico. Le quiero sacar el sombrero al movimiento de cultura, que se ha mostrado en estas semanas maravillosamente bien. Pero, ¿alcanza? ¿Y cómo seguir pensando? Pues yo creo que el caos nos confunden los nombres, nos confunden cuáles son los artículos que se sacan, pero se sacan un poco y no, y que se vuelven. Yo la verdad que muestro también mi parte muy preocupada. También maravillada de lo de ayer. No, una cosa no quita la otra. Eso, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. Y sigo con el compañero Gerardo, también tengo apuntado a Héctor. Ahí te activo, Gerardo, y avanti. Bueno, buenas noches. Gracias por permitirme hablar. Muy breve, yo simplemente quería hacer una pequeña reflexión que nos va a ayudar creo que a todos. Lo primero que tenemos que tener claro es que en la presidencial
el que ganó fue Massa. Milei ganó en el balotaje. Y Massa casi por 3 puntitos, que debemos agradecer posiblemente a los cordobeses, no ganó en primera vuelta. O sea que eso no hay que olvidarse. El segundo tema son dos recomendaciones interesantes para entender por qué gana Milei. Y creo que es muy importante el artículo que escribió el ex juez o el juez Carlos Rosansky, que habla de el fascismo libertario. Ha dado una charla sobre ese tema en la Universidad de Lanús, en esas reuniones que tenemos semanalmente, que lo explica con una claridad meridiana. Yo les recomiendo que lo busquen en el artículo porque está y que lo lean. Ayuda mucho a comprender por qué ganó Milei. Y el otro tema que también es muy interesante es un artículo que creo que salió hoy, que escribió Maximiliano Rusconi, explicando el tema de traición a la patria contenida en la posibilidad de que se apruebe el DNU o la ley. Hay una clara violación a un artículo específico de la Constitución Nacional, donde quien da poder público concentrado, o sea, le da la concentración del poder al Ejecutivo, se convierte automáticamente en un infame traidor a la patria. Eso está legislado. Y eso haría totalmente caer el DNU. Vamos a ver si hay que utilizarlo. Yo soy optimista, fundamentalmente, porque creo que las cosas se están organizando y que esto más tarde o más temprano va a caer por su propio peso. Así que bueno, las recomendaciones y simplemente este comentario. Gracias. Gracias, gracias Gerardo. Paso al compañero Héctor. Buenas Habilítese, noches, compañero. muchas gracias por la reunión y después de lo que he escuchado, voy a centrarme en un hecho político muy importante, que es que La Rioja decidió emitir su moneda local y la experiencia había en 2001 puede superarse. Pero voy a hablar también del poder. Eh, Rothschild dijo en el siglo XIX: dadme el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes. En este momento, y con el monetarismo incluido, Milei y sobre todo Macri manejan el dinero. Y existe la perspectiva de que Axel también pueda manejar el dinero en la provincia de Buenos Aires, y estas nuevas monedas, en vez de ser como el patacón, que cumplió su rol perfectamente, consideradas inferiores al peso, tienen que ser superiores. Y hay poco tiempo. ¿Por qué? Porque yo no lo creía cuando lo leí por primera vez, investigué, y BlackRock recibe dinero directamente de la Fed, que es la que imprime los dólares desde hace mucho tiempo. Y tiene una sección que se llama compra de activos. Entonces, las riquezas argentinas, las empresas argentinas son activos que, si hacen todo lo que dicen en la ley, las van a comprar por moneditas. Más aún, pueden dolarizar sin inconvenientes. Eso que dice no hay dólares para dolarizar es uno de los muchos engañapichangas que se habla para no hablar de lo concreto que dice la ley. Es una mamusca que en el centro tiene vender la patria, y por eso la consigna "la patria no se vende" me parece perfecta. Voy a terminar rápido porque Moca prometió el año pasado que un día la vamos a dedicar para el dinero. Un dinero que entre 2016 y 2022 generamos con Mario Cafiero y otros compañeros, fue un dinero que es un dinero de Gesell, porque Gesell pedía que se desvalorizara el dinero para que la gente no se lo guarde. Como es copia del dinero argentino, se desvaloriza por la inflación. Y lo están usando las empresas recuperadas
y por otro lado, Activos Marcos Paz, que lo está usando oficialmente. Y voy a publicar ahora una película de una experiencia que hubo en la Gran Depresión del 30, donde un pueblo austríaco logró sobrepasar la depresión a través de manejar su propio dinero, que no era más que copias del dinero que se usaba en ese momento, pero que tuvo que ser aceptado por la población. Y bueno, solo eso quería decir. Se habla demasiado de las cantidades de dinero, pero se habla muy poco de la calidad del dinero. El mejor dinero que tuvimos últimamente fue el dólar de posguerra. Era un dinero con respaldo. O sea que si tenía diferencias entre las compras y las ventas, Estados Unidos tenía que entregar o recibir oro. Desde que se le sacó el respaldo el 15 de agosto del 71, es un dinero de pésima calidad, pero con el cual hace 53 años que Estados Unidos domina el mundo, además de comprar gratuitamente todo lo que necesita. Bueno, solo eso. Agradezco mucho la oportunidad para ir introduciendo este tema que yo considero de muchísima importancia. Gracias. Bueno, gracias Héctor y gracias al resto de los compañeros. Hoy, como podrán ver, la idea es hacer un encuentro más participativo, así que nada, nos queda también una franja de tiempo importante, así que nada, invitamos también a aquellos amigos y amigas que se quieran sumar, a hacerlo, levantando la mano en el chat, en fin, o poniéndolo mismo en el chat que quieren hablar, y los voy apuntando. Quería saludarla, Nora Merlin, darle la palabra e Ah, invitarla. Fondo de bueno, intervención. Bueno, Nora querida. hola Juan, buenas noches a todos y a todas. Estaba escuchando atentamente las intervenciones de los compañeros y las compañeras que me precedieron y me inspiraron mucho la reflexión. Este, voy a tratar de contestarles también eh, a Luis, a Diana, a Gerardo. También yo me preguntaba, ayer me preguntaba por qué el mundo nos estaba mirando, ¿no? ¿Y por qué tantos países se solidarizaron? Yo creo que Argentina es un laboratorio de, bueno, un gobierno, vamos a decir, de ultraderecha elegido democráticamente, ¿no? Y bueno, entonces, pero me parece como muy importante caracterizar a este gobierno, pensar en cuál es el antagonismo, qué es lo que está, cuáles son las fuerzas que están en juego, ¿no? No es como dijo Milei en Davos, Occidente versus el socialismo, porque eso es la guerra de la inteligencia, ¿no? Ya está, eso no es así. Yo creo que el antagonismo hoy es democracia versus corporaciones, democracia versus mercado, ¿no? Y estuvo bastante claro quién era el interlocutor de Milei. Yo creo que fue Elon Musk y algunos como él, algunos pocos como el magnate. Vieron que circulaba en Twitter una foto muy erótica que estaba en la cama con una notebook, Elon Musk, con una mujer y la imagen de Milei. Yo creo que em, Milei le hablaba a esta gente, ¿no? Y creo que este gobierno potencia o pretende potenciar esa derecha, ese extremismo de derecha, y Elon Musk saludó, felicitó a Milei. O sea que Milei se posicionó abiertamente a nivel internacional en la extrema derecha. Esto sumado a cuáles fueron los invitados, ¿no? Cuando el 10 de diciembre. Entonces, ni siquiera es obviamente, ¿no? Para los empresarios, qué sé yo, de la derecha, que, que reivindican los estados. No, es la extrema derecha, ¿no? Entonces,
Milei gobierna para los dueños de las corporaciones. Y nosotros somos los enemigos. Nosotros, no solo Unión por la Patria o el Campo Popular, sino todo lo que es sociedad, todo lo que es justicia social, derechos, todo eso es límite al mercado, ¿no? Entonces somos peligro para Occidente. Ahora, de todas las cosas que que estuve leyendo últimamente, no sé si leyeron una entrevista que le hizo Martín Granowski a Giancarlo Suma. Suma es un politólogo, un periodista, exfuncionario de Naciones Unidas, es experto en ultraderecha. Entonces, este señor Suma decía, yo nunca escuché un discurso así en Davos, nunca escuché un discurso tan ideológico, ¿no? Entonces, y Suma, este experto en ultraderecha, incluye a Milei en una red internacional, ¿no? Que es Atlas Network. Entonces, es una red de extrema derecha que se intercambian, que se forman, que intervienen en los distintos países, que forman cuadros y que a mí me pareció muy interesante lo que decía Suma, porque hay como, tienen una agenda esta ultraderecha, ¿no? Que es ocupar el espacio público, la hiperagresividad, buscar hegemonía, la hiperactividad. Entonces, y lo que resaltaba este señor es que Milei aprendió de la experiencia de Brasil y de la experiencia de Trump en Estados Unidos, es decir, la experiencia de Bolsonaro y la de Trump, porque está la cuestión del tiempo jugando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Trump y Bolsonaro respetaron al principio reglas democráticas y entonces eso les impidió cambiar todo lo que querían cambiar. Entonces, Milei incluye esa experiencia y está apurado. Quiere usar toda la legitimidad y credibilidad que tiene el capital político de un candidato que ganó con el 57%, no me acuerdo cuánto, 60%, 57%, que tiene, ¿no? Si bien está bajando eso, pero está muy apurado, ¿no? En no dar tiempo. Cosa que los gobiernos progresistas nunca lo aprendemos, eso, ¿no? Entonces, para promover estos cambios radicales. Entonces, también este señor, este experto en ultraderecha, resalta lo que ya sabemos todos, que es la especialización que tiene la ultraderecha en redes sociales, cosa que el campo popular no lo aplica todavía, ¿no? Y distingue como 5 características para estas extrema derechas que yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta, porque esto es lo que está instalado y lo que viene, y tenemos que saber hacer con todo esto, ¿no? Por ejemplo, una de las características es el rechazo a los derechos humanos de manera integral, ¿no? De género, ambientales, los derechos políticos, sociales, bueno, ya lo estamos viendo eso. Después, bueno, la exaltación del patriotismo, la búsqueda de una comunidad homogénea, ¿no? Por eso habla Milei de los argentinos de bien, que nosotros no somos, por supuesto. Tercera característica es el uso de la antinomia amigo-enemigo. La cuarta característica es la obsesión con las tradiciones, la exaltación de un pasado que ni siquiera existió, un pasado glorioso. Después, el uso de la violencia verbal y física, esto que decía recién Edgardo, ¿no? El uso de la amenaza como los gobernadores que no hacen caso ya van a ver lo que les va a pasar, los voy a dejar sin un peso. Ahora, como dijeron los compañeros recién, como dijo, creo que fue Luis, en que bueno, hay novedades, ¿no? También, y hay novedades buenas, que yo creo que ayer fue una bisagra,
que una es el rol de la CGT y otro es el surgimiento no lo nombró Luis, pero es el surgimiento de Axel, ¿no? Como conducción, como figura. De hecho, hubo una reunión previa con gobernadores, convocada por Axel, creo que fue la semana pasada. Hubo jefes parlamentarios, la CGT, la CTA, bueno, todo eso lo convocó Axel. Diana, creo que fue Diana que hablaba que acá hay caos, ¿no? Y es cierto, hay caos, pero también me parece que el caos nos está unificando. Se están logrando cosas que, por ejemplo, la unificación de la CGT, la convocatoria de este paro histórico, no solo por la cantidad de gente, sino a 45 días, ¿no? De asumir un gobierno. Eso también es una novedad y es histórico. Y yo creo que está siendo un punto de quiebre y una demostración de resistencia. Ahora, la masividad de la movilización, acá se dijo, creo que fue Edgardo también, que es como que siempre nos bajan el precio, ¿no? Decían que eran 40.000, decía Patricia Bullrich. Lo mismo que hacen con los 30.000, que dicen no fueron 8.000, como si fuese muy distinto el asunto. Primero que fueron 30.000, pero siempre está esta cuestión de disminuir la cantidad. Ahora, esta masividad que vimos ayer en Buenos Aires también parece que se vio en otras provincias y en otros lugares como Junín, como Mar del Plata, Bariloche, Córdoba, lugares donde no son afines al peronismo, ¿no? Entonces, acá hay muy buenas señales. Yo creo que empieza a ser como una constatación, una evidencia de que el discurso del gobierno que venía viento en popa comienza a debilitarse, ¿no? Ahora, creo que Luis fue el que habló de que no hay que hablar de traidores en relación a lo que pasó en estos tres diputados o senadores que se fueron de Unión por la Patria, que armaron el espacio Independencia, y creo que Diana dijo como las distintas posiciones de ayer en C5N que planteó Santoro y que planteó Grabois, ¿no? Respecto de esta cuestión. Santoro decía, bueno, esto es así, la política es así, yo voy a tener que negociar también con esta gente que se fue, y es una posición política. Yo comparto en este punto más la posición de Grabois, ¿no? En el punto decía, no, son traidores y no tenemos por qué naturalizar estas cuestiones en la política, porque yo creo que las estamos naturalizando, ¿no? Y lo que está mal, y lo que es traición, y hay que volver a llamar a las cosas por su nombre, a pesar de que, bueno, vamos a tener que seguramente negociar con los Pichetto, con los traidores, seguramente, pero bueno, si, lo que está mal, lo que es traición, bueno, es discutible. Después, creo que también Gerardo, muy, muy interesante lo que el artículo de Rosansky, y creo que otra de las cosas que pasaron ayer con la marcha fue la derrota del protocolo también, ¿no? De Patricia Bullrich, que, bueno, no existió el protocolo. Entonces, yo creo que el Ejecutivo empieza a percibir un clima social que se está caldeando y una oposición que que empieza a reacomodarse. Ahora, no quiero no quiero cerrar sin mencionar algunas tareas que tenemos, ¿no? Una es esta que comenzó hoy, con nuestro Zoom de los jueves, que es retomar los debates, ¿no? Y construir en estos debates la propuesta del país que queremos,
Y proponer políticas, creo que la resistencia tiene que ser también propositiva y afirmativa, en el sentido de proponer políticas que creemos que pueden mejorar la vida del pueblo y, y asumir nuevamente nuestra identidad popular, ¿no? Eso. Así que hasta acá, nada más. Bueno, muchas gracias, Nora. Gusto volver a verte. Bueno, retomo la invitación a los compañeros y compañeras eh, para que gusten intervenir, aprovechando eh, la situación, la excepcionalidad también del primer encuentro. Nada, ya la invitación. No sé quién gusta apuntarse. Adelante. Ahí la tengo a Nora, otra Nora, curiosamente. A ver, con el mismo, si se puede mantener el mismo registro de los anteriores expositores, buenísimo. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, como dijo mi tocaya, después de ayer mejor. Mm. Eh, y bueno, primero buenas noches a todos, ¿no? Sí, quiero agregar algo porque me parece muy oportuno en el marco que acaba de hablar Nora, de poner todo esto en el marco que lo hizo, ¿no? Creo que estaba faltando. Y en ese mismo horizonte, quiero agregar algo, que esa ultraderecha y por qué nos mira el mundo, nosotros no nos podemos olvidar que estamos en guerra. Yo creo que el mundo está en guerra, ya lo podemos decir con todas las letras, porque ya no son una cuestión de Israel y Gaza, ¿no? Y que no han intervenido otros países. Poco a poco se van sumando y se van sumando países aprobados para ser partícipes de la OTAN, como acaban de incluir a Suecia. Y la Argentina está mirada también desde ahí. Entonces, si por lo menos a mí no puedo mirar qué nos pasa a nosotros o a los vecinos chilenos o bolivianos, a Latinoamérica, si no pongo esto en un contexto internacional. Entonces, yo en ese marco creo que esas idas y vueltas del gobierno son también, de alguna manera, miradas de medir fuerzas. Y creo que cuando Milei habla, para tomarlo de Nora, y hay muchos hilos, realmente hay muchos hilos para debatir, pero para entender que yo creo que el stand-up que hizo es el mismo stand-up que hizo acá y el mismo stand-up con que ganó. Y no le estaba hablando a Fuerza Socialista, le estaba hablando a sus propios socios. Y alguna vez yo he hablado de ese punto e sigo insistiendo de aquella charla que nos dio Gabriel Merino y sigo trayendo aquella nota, en donde, para matizar un poco con qué nos condujo también hasta acá, cuando hablaba de esas luchas por demandas de derechos sociales y derechos que son liberales, desde donde de alguna manera hemos sido cooptados. Y Milei insiste en ese punto. Entonces, cuando él habla de socialismo y engloba todo, lo engloba dentro de un colectivismo, entonces puede hacer una analogía entre el nazismo y la socialdemocracia. Está hablando del colectivismo contra una sociedad sin Estado. Y para tensionar hacia la derecha, usa eso, el feminismo, las cuestiones raciales, y por eso va al aborto a poner en debate. Porque cuando no pueda debatir desde cuestiones económicas, va a profundizar en las cuestiones ideológicas que fueron con las que ganó también. No ganó solamente con bronca. Yo creo que necesitamos esos espacios que también acaba de mencionar Nora de debates, porque nosotros necesitamos un programa, porque esto de ir con distintos tipos de luchas sin unificarlas en un programa no nos ha llevado a nada. Entonces, hoy se junta lo urgente con lo importante. Es muy difícil, porque no hay tiempo ni para nosotros ni para ellos. Entonces, ¿qué veo de positivo en lo que está ocurriendo? Primero, esto nos ha llevado a un debate colectivo de política en todos lados, en el subte, en el colectivo. Ayer yo no sabía con qué columna participar, si con la de ciencia, con la de cultura, con la de Grabois. Me sumé a las asambleas barriales
las recorrí y vi debates que se sucedieron inclusive por cuestiones de organización. No hubo represión, pero se estaba preparando en cómo responder, en cómo atender a los compañeros. Y en la propia organización surgieron debates que tienen que ver con la formación política. Entonces, yo creo que es importantísimo lo que acaba de decir Nora recién, para llegar a un programa, armar ya estos grupos de discusión, porque el gran cambio que veo que está ocurriendo es que el sujeto político que no tenemos definido cuál es, de alguna forma la CGT está actuando como columna vertebral y yo diría como cabeza. ¿Y por qué lo digo? Porque no voy a abrir muchos grupos, además no hay tiempo, pero muchos de los que están acá conocen mi posición. Yo voy a seguir afirmando de que no podemos reducir a que nosotros perdimos por Alberto Fernández. Lo reduzco en esta frase que es para abrir realmente un gran abanico, pero lo veo repetir ahora, y lo que traigo, lo traigo de haber escuchado muchos debates estos días contra los gordos. Y yo ahí a la cabeza como si fuera una persona que defienda todas las historias anteriores que pudo haber tenido la CGT. Creo que ese debate hoy no es conducente para nada, ¿no? Y que la CGT ha sabido convocar a los sectores sociales, a los sectores de los derechos humanos, y tiene que articularse con la política esto, con la política. No es en vano que ayer Milei haya dicho discurso político. Yo creo que está apuntando al debate que tenemos que hacer nosotros. Entonces, para cerrar, creo que ¿qué hay de distinto? Personalmente yo creo que ya estamos viviendo en un estado de excepción. Acá hace 2 años nos hablaba el compañero Rachid del tema que estábamos en una dictadura judicial. Yo me atrevo a decir que estamos en un estado de excepción parlamentario, ¿no? Y que realmente abrir este debate, si tuviéramos una estrategia, yo felicito que discuta el sector de la ciencia, el de las artes, las pymes, pero sabiendo que estamos con un horizonte adelante en donde tenemos que articular con ese programa que hay que armar. Si no, es en vano, porque esto hay que tirarlo entero, como paquete, desde la primer modificación en donde el Ejecutivo tiene el poder absoluto sobre el Legislativo, realmente ya estamos no viviendo en democracia. Bueno, no me ordené para hablar porque no lo había pensado, pero creo que se entiende cuál es la idea central y acuerdo con muchas de las cosas que se dijeron, especialmente con lo último que anotó Nora. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Nora. Y bueno, ¿algún voluntaria más que se quiera apuntar ahí en el chat? Hable hoy o calle para siempre. Si no, le paso la palabra a Edgardo, que tiene unos comentarios más, y bueno, vamos redondeando las primeras reflexiones de este primer encuentro del 2024. Bueno, Edgardo, no vendimos el pescado. Bueno, Así que vamos a cerrar. vamos a cerrar. Ahí está. No, yo me quería meter un poco en la conversación sobre la traición. Yo recuerdo que en la casa de Marechal discutíamos mucho esto de la traición. En aquel momento la discusión era sobre Sergio Massa. Yo creo que muchos de mis interlocutores de aquel momento han cambiado seguramente su opinión terminante sobre Massa. No quiere decir que ahora sean admiradoras o admiradores de Massa, pero a donde quiero llevar la cosa es a no convertir la política en una práctica, falsamente ética que lo ignora Maquiavelo. Algunas personas que están presentes acá conocen mi punto de vista sobre el legado teórico de Maquiavelo. Maquiavelo hubiera sonreído frente a este tema de la traición. Maquiavelo hubiera dicho, no sé si hubiera dicho, yo se lo asigno, pero además invito a los compañeros y compañeras que lo lean a Maquiavelo y que lean los textos de Luis Althusser sobre Maquiavelo, porque son una verdadera joya
de la teoría política. Para reducir las cosas a una traición, para reducir una conducta, una historia a una traición, se necesita ordenar el mundo en dos grandes clases: los buenos, los leales, y los réprobos o traidores. Entonces, la política consiste en la negación de ese agrupamiento. Y voy a saltar varias, yo sobre esto me dan ganas de ponerme a hablar y se me iría el tiempo. Yo voy a decir nombres de traidores, voy a nombrar algunos traidores. Por ejemplo, el general San Martín. El general San Martín, que había prometido fidelidad a la corona española y que se cansó de pelear contra los franceses en la guerra que tuvieron con España. Y después vino a la Argentina, vino a lo que era el Río de la Plata y encabezó la revolución contra su patria, no sé si adoptiva, real, ¿no? Pero bueno, había una patria más profunda en el corazón de San Martín. San Martín traicionó. San Martín traicionó. Podría ser una lista larguísima. Yo ahora incluso no sabía que íbamos a hablar de esto y no me lo refresqué. Pero un traidor muy importante que ustedes me van a tener que reconocer es Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue un traidor de los importantes. Néstor Kirchner, todo el mundo sabe que llegó a ser presidente gracias a la gestión de Duhalde, que sacó al país con todas las cosas que podamos decir de Duhalde. Yo, si algo no he sido nunca, es dualdista, pero con todas las cosas que podamos decir de Duhalde, Duhalde sacó a la Argentina de la situación más grave a la que la llevó el proceso político de la Rúa, del neoliberalismo. No importa que Duhalde no fuera un antineoliberal muy, muy ejemplar, pero Duhalde tuvo el instinto de la defensa de la existencia de la patria y armó una movida con la Iglesia, con el PNUD, con los movimientos sociales, para encontrar una forma de reproducción de la existencia de la República Argentina. No es una revolución, ni socialista, ni la revolución peronista, en esa época, yo invito a que estudiemos esa época, porque en esa época se ponía en duda la continuidad de la existencia del Estado argentino. Rudiger Dorbush y otra secta de intelectuales economistas americanos y aledaños habían hecho un escrito sugiriendo que Argentina abandone su soberanía y sea cedida su soberanía a un comité de expertos internacionales. Esas cosas no ocurrieron en la Argentina, no, solamente porque los argentinos somos buenos. Sucedió porque hubo una conducción política. A Duhalde quiero sumarle el nombre de Raúl Alfonsín, porque ese tándem fue el que logró la reproducción de la existencia de una nación llamada Argentina. Néstor Kirchner fue presidente gracias a Duhalde. Si Duhalde no hubiera designado a Néstor Kirchner como su candidato a presidente, bueno, la historia del kirchnerismo no sé si podríamos haberla escrito. Siempre podrían haberse dado otras combinaciones aleatorias, como es la política en la historia argentina, para que Néstor Kirchner finalmente fuera presidente. Pero creer que era seguro que Néstor Kirchner iba a ser presidente, independientemente de lo anecdótico que fue su relación con Duhalde, la crisis argentina y todas esas cuestiones, es puro ejercicio fantástico. Eso dejémoselo a Milei, que lo explique por los cielos, que se abren, que se cierran. Eso es un asunto de Milei. Yo por lo menos no creo en esa versión de la historia. Duhalde lo coronó presidente a Kirchner en una elección, ustedes saben, muy reñida, con muy poquitos votos de Néstor, que alcanzaron para ser el primero, y la renuncia de Menem a la presentación al balotaje. A los 2 años se hacen las elecciones de la provincia de Buenos Aires
Y Duhalde le dice, bueno, Néstor, ahora vamos a hacer así. Vos me vas a dar el primer diputado, el tercero, el sexto, el octavo y demás. Según dicen, es una conversación telefónica. Algunos dicen haber sabido de esa conversación. Yo simplemente soy un reproductor de esa experiencia. Y la respuesta de Néstor fue, no te voy a dar nada. ¿Sabes qué? Nada te voy a dar. Y efectivamente no le dio nada. Y la pelea entre Néstor y Cristina en la provincia de Buenos Aires se definió en esa conversación, supuesta conversación en la que yo creo, porque los acontecimientos se dieron bastante aproximativos a los que dicen que esa conversación existió. Y así podría pasarme horas hablando de gente que se formó en la política, consiguió sus éxitos políticos sobre la base de ciertas cercanías, de ciertas ayudas, de ciertos impulsos, y que después terminaron rechazando esa política y abriéndose paso en direcciones muy, muy diferentes. ¿Quiere decir eso que el político tiene que dedicarse a traicionar a los amigos? Bueno, yo creo que esta audiencia ya sabe que estas cosas no se pueden resolver así, no se pueden resolver en un razonamiento infantil. Lo que quiero rescatar en la conversación sobre la traición es que la política no es una biografía rectilínea que dice que el hombre, la mujer nacen con determinada voluntad política en una dirección o en otra, y que tarde o temprano se va a ir abriendo paso esa voluntad política. La política es un jardín de senderos que se bifurcan, diría Borges. Es una permanente opción entre alternativas de hierro. Por ejemplo, cualquiera podría ser un lindo ensayo, una linda tarea que nos diéramos individual o colectiva, pensar las traiciones que puede haber en la Argentina de hoy. Pero el acto de ayer fue un acto de traición, fue una traición. Daer le había dado a la clase dominante argentina, pero una cantidad enorme de pruebas de fidelidad y de seguridad. Era el hombre que le daba seguridad a las clases, el hombre que desde el movimiento obrero le daba serenidad. Poné la fecha, y después cuando la fecha se puso en esa cosa indecorosa, vergonzosa, terminaron metiéndose algunos dirigentes sindicales en las casas para irse de la gente que le quería pegar. Ese es Héctor Daer. Como también Héctor Daer es un luchador de la época de la dictadura, junto a su hermano Rodolfo, que supo ser amigo mío. Eso no le suma nada a Rodolfo, probablemente no sea un capital que pueda exhibir a su favor, pero quiero decir, eran militantes, los dos eran militantes comunistas, Rodolfo y Héctor Daer. Entonces, ¿cuándo traicionaron? Cuando se afiliaron al partido, traicionaron a la patria peronista; cuando se hicieron peronistas, traicionaron al partido; cuando eran conciliadores con Batlle, traicionaban al movimiento obrero; y cuando son combativos contra Milei, traicionan a los que antes lo traicionaron. No sé, ya me dicen un lío con eso. Pero quiero decir, la política son grandes líneas que yo no estoy ignorando. Yo soy un amante de la teoría política, un amante de la idea de las ideas lógicas que conducen a ciertas conclusiones. Pero yo ahí quiero hacer una diferenciación. Una cosa es el reflexionador de la política, el tipo que estudió la política, que puede hablar de política, que conoce las categorías políticas, o por lo menos que se interesó por eso. Y otra cosa es el político que tiene que poner la cabeza, el cuerpo y toda su humanidad en jugadas que entrañan todo tipo de riesgos. Daer se metió en este berenjenal, dirigió una manifestación espectacular que va a formar parte de lo mejor de la historia del movimiento obrero argentino, y se compró un lugar en una situación que más de uno de sus viejos amigos le dirá: pero vos te volviste loco.
Estabas en el lugar donde podías seguir acumulando con los empresarios, con las fuerzas vivas del país, eras un tipo respetable, nadie sospechaba que fueras un peronista, cristinista, kirchnerista, todas esas porquerías que nacieron en la Argentina en este último tiempo. Y te largás a hacer eso, donde te sumás a todos. Lo tenés a Kicillof al lado, tenés lo tenés a los Moyano, tenés a toda esa gente, los tenés a Plaini, lo tenés a los bancarios. ¿Qué se te dio por hacer eso? Y la verdad es que la política siempre tiene que conversar con esas cosas que no son explicables desde el punto de vista del determinismo, desde el punto de vista de lo que uno planifica hacer desde que es un pibe de 15 años. La historia de cualquiera de nosotros que se preguntare cómo fue que vinimos a parar acá, ¿cómo fue que vinimos a parar a estas reuniones, a estos dolores, a estas defensas apasionadas, a estas tensiones dramáticas sobre el curso de la vida del país desde que Néstor y Cristina se hicieron cargo del gobierno de la Argentina? Yo me lo pregunto, yo no creo que esto sea una determinación histórica, porque era un militante de izquierda en los 70, vine a parar acá. Yo les puedo hacer una lista enorme de militantes de izquierda de los 70 que estuvieron, que fueron la primera fila de los intelectuales mediáticos que se dedicaron a ensuciar a Néstor y a Cristina. Una enorme fila de ex comunistas, de ex montoneros, de ex revolucionarios de troscos, revolucionarios maoístas, una colección de tipos que no hicieron el camino del acercamiento al campo popular y nacional, con todos los errores y todas las limitaciones y las mezquindades, porque acá no estamos, justamente no se puede hablar de traición porque es imposible hablar de buenos y malos, porque para hablar de buenos y malos hay que ver el momento, el cuadro concreto de situación. No hay decisiones políticas buenas en abstracto, hay decisiones políticas buenas en concreto en la situación, análisis concreto de la realidad concreta. Pasé de Perón a Lenin, ahí hice una gambeta corta y cambié de frente. Entonces yo la verdad es que creo que nos va a hacer muy bien, nos va a hacer muy bien, ahora que lo recibimos al compañero Daer y lo aplaudimos al compañero Daer emocionados, pensar un poquito si no nos conviene que nuestro discurso político, que nuestro mensaje político convoque a tipos que quieran traicionar, por ejemplo, que quieran traicionar al radicalismo conservador que se apoderó del partido de Irigoyen, de Ilia y de Alfonsín. Es bueno que aparezcan radicales que traicionen. Leopoldo Moró traicionó al radicalismo. Yo estuve conversando con Moró, perdonen estas cosas que no son muy lógicas, pero conversando con Leopoldo en los días que él todavía era radical, yo le decía, vos ya sos kirchnerista. Y Leopoldo un día me dijo, vos no me podés faltar el respeto, porque yo me llamo Leopoldo Hipólito, y yo voy a ser radical toda mi vida. A los pocos días, con el Congreso de Gualeguaychú, Leopoldo decidió irse de la Unión Cívica Radical. Decidió traicionar a la Unión Cívica Radical. Ahí está el meollo del problema. La traición significa la transformación. Estamos hablando de traiciones nobles, históricas, gloriosas, de traiciones gloriosas, como la de San Martín, la de Néstor, la de Leopoldo. Y después hay traiciones miserables. De eso podemos hacer una suma larga. Pero además, la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para dictaminar cuáles son las traiciones gloriosas de las traiciones miserables? Eso presupone, eso está asociado a una lectura de la historia como ley histórica, como una ley determinada en la dirección tal o cual. Y muchos de nuestra generación, de mi generación, incluido yo, nos formamos en esa lectura de la política como una determinación. Como una determinación, y estamos en tal mundo, el mundo se divide en estos y en los otros, y los buenos son estos, los malos son otros. Vamos con los buenos.
Yo creo que si algo nos ha enseñado el proceso argentino en los últimos años, nos ha ilustrado con mucha claridad, nos ha mostrado cómo muchos de los que considerábamos grandes pensadores del mundo intelectual revolucionario, antiimperialista, terminaron de columnistas de Clarín, y cómo muchos tipos que venían en otras direcciones formaron parte de esta cosa que todavía no sabemos nombrar, o todos los momentos lo nombramos de diferente manera. Yo no creo que haya que ponerle ningún ismo a eso. Yo, por supuesto que el peronismo y el kirchnerismo, dicho así, son fuertes señales de identificación y no hay por qué abandonarlas. Pero me parece que hay que abrirse a la contradicción, hay que abrirse a la aleatoriedad. La política es aleatoria, la política no es determinada. El determinismo es un fracaso para pensar la política, pero no quiero irme en esa dirección porque ya me parece que se hizo el tiempo de que la corte. Bueno, gracias. Vos sabés, Edgardo, que el tema de la traición motivó un par de comentarios más. Nosotros nos íbamos a ir temprano y la vamos a seguir. Eh, Tengo un comentario más de Luis y uno de Nora. Así que. Si son a favor Sí. mío, dale, si no, no. No, no No, nos sí. peleemos, No, no nos no, peleemos en el Son, primer encuentro, son- vamos en chicos. contra tuyo. no, Nos queda mucho más para Eh, pelearnos el no, primero, terminemos Hago una bien. aclaración, Nora, ¿me permitís una aclaración? Porque tiene que ver con lo que vos dijiste. Yo no dije que no se deben nombrar a los traidores, sino el énfasis. Poner énfasis en la extorsión. Creo que el tema es la extorsión más que la traición, ¿no? Que por ahí existe, qué sé yo, pero el tema es la extorsión que está haciendo el gobierno. Sumando a lo de Edgardo, me parece que hay que nombrar otro traidor que fue Juan Domingo Perón, que Claro. señala como traidor es Cipriano Reyes, un sindicalista, gran sindicalista, que fue uno de los artífices del 17 de octubre, que cuando Perón disuelve el Partido Laborista, le dice que es un traidor a la clase trabajadora, prácticamente una larga carta que era para matarlo a Perón por lo que decía, ¿no? Porque traicionó a los trabajadores, él tenía que ponerse en la cabeza, y Perón tenía la idea de un movimiento que abarcara a todos, ¿no? Pero de una Policlasista. manera, ¿cómo? Policlasista. Claro, policlasista, sí, eso exactamente, ¿no? Me parece que la clave está en esto que dijiste vos en Maquiavelo, que algún día tendrías que explicar más, ¿no? De la preeminencia que pone Maquiavelo de lo político por sobre lo ético, ¿no? O la separación que hace. Ahí está. Mirá, te armo en una sola frase. No es que era lo político contra lo ético. Lo que Maquiavelo decía es que lo ético en el político es cumplir con su obligación política. El Bueno, héroe de Maquiavelo era el tipo que incluso podía renunciar a sus convicciones con tal de defender la unidad italiana, que era lo único que le interesaba. Con lo demás, hagan lo que quieran. Pero yo quiero echar al Vaticano y construir la unidad italiana. Si sirve para eso es bueno, y si está en contra de eso es malo. Esa es la ética, decía Maquiavelo. exactamente, ¿no? Bueno, eso quería aclarar con respecto a lo Gracias, que... Luis. sí. Bueno, si Juan me permite, Sí, 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 adelante. sí, no, yo creo que bienvenido el debate, bienvenido, no hay ninguna pelea, ¿no? En principio, por supuesto que estoy de acuerdo con Edgardo, con el planteo de la separación que se inaugura con Maquiavelo entre la política y la moral. En esa línea no se puede hablar de traición en política, pero, sin embargo, a la luz de los acontecimientos, ¿no? Como decía Diana, el caos o el cambio o la crisis global que estamos transitando, ¿no? Yo empiezo a sumarme a lo que decía Axel de los nuevos cantos y de repensar categorías políticas que las pensábamos como rígidas. Por ejemplo, la verdad no era un tema de la política, era un tema de la filosofía, ¿no? O de la lógica, la verdad o la mentira, la falsedad. Sin embargo, yo creo que hay que reinstalar la verdad en la política. A la luz de todo lo que está pasando, la posverdad, las fake news, las mentiras, yo creo que son temas que tenemos que volver a pensar y articular con la política. El tema de la verdad. Yo insisto, ¿no?
por ahí hay que darle una vuelta a esto de la moral, o como hablamos con Edgardo las últimas veces del 2023, reuniones que decíamos, bueno, por ahí reinstalar la religión en la política, que estaba tan separado. Entonces, pero estoy muy de acuerdo con lo que decía Edgardo, de que en general son términos que no son distintos, la moral y la política, pero yo creo que sí se puede hablar, y estoy más de acuerdo con la posición de Grabois ayer, ¿no? Estoy pensando que conviene empezar a hablar de traición, pero no como un determinismo, como decía Edgardo, no como un señor malo que traiciona, sino, por ejemplo, en términos de falta de fidelidad a un proyecto, en términos de Badiou, y de Maquiavelo también, ¿no? El que traiciona un proyecto, es decir, Massa pudo ser cuando fue a, ¿cómo se llama? Bueno, a pactar a Davos, a Davos fue un traidor. Después, cuando fue nuestro candidato, no fue un traidor. Claro, Es lo mismo. se O bañó sea, en no las aguas del Jordán. exactamente, no es un ser malo, una ontología mala, el demonio. Daer, en un momento, representaba los intereses no de los trabajadores, y ayer representó a los intereses de los trabajadores. Entonces, me parece que en ese punto, con esta flexibilidad, yo creo que sí que hay que hablar de traición al proyecto, porque si no es gratis todo esto, ¿no? Entonces, yo era una de las que no quería hablar de que Alberto nos traicionó. Yo decía, no, bueno, capaz nos equivocamos en la elección, Cristina se equivocó, él responde, a lo mejor al grupo Clarín, o vaya uno a saber a quién responde, pero no estaba respondiendo a su base electoral. Y hoy me parece que no tendría problema de decir, Alberto traicionó. O cuando vos decías, Edgardo, Moro traicionó al radicalismo, y capaz el radicalismo traicionó al radicalismo en un momento. Lo que quiero decir es, por ahí lo que decía Ana Arendt, ¿no? La política no es la moral, pero tampoco es amoral. Tampoco. Entonces, esto de nuevos cantos, ¿no? Por ahí tenemos que volver a pensar algunos conceptos o categorías que decíamos, no, esto está separado, y bueno, estamos en un siglo de transición, de un siglo XXI caótico, en donde necesitamos ciertos, diría, ordenadores, puntos de capitón que ordenen nuevamente. Tenemos que hablar de orden, tenemos que hablar de lo que está bien, lo que está mal. Bueno, es un debate interesante, es muy interesante, ¿no? Pero me parece que lo que dábamos por supuesto, como todo lo que dábamos por supuesto, y que con el feminismo cambiamos todas las categorías o casi todas, y bueno, me parece que no está mal volver a pensar algunas cuestiones a la luz de los fenómenos que se van presentando, eso, nada más. Gracias, Nora. Tengo un comentario también de Nora que me quedó enganchado con la promesa de ser brevísimo, así vamos cerrando. Ya estamos justo sobre las 10 y nada, quería también hacer algunas aclaraciones junto con Edgardo Cordon de este primer encuentro y de los que vienen. Ahí está, adelante, Nora. Bueno, no me había... Le prometí a Juan que era un minuto después de decir 5 no, 3, 2, 1, bueno, y lo que se acaba de decir recién, no puedo dejar de omitir por lo menos 2 palabras. Yo creo que sí hay que volver a debatir la construcción de la verdad. No es solamente filosófico, es político. Pero vuelvo a decir algo que dije antes, no estamos lo urgente y lo importante juntos. Entonces hay costos de oportunidad, hay temas... Yo hoy... porque si hablamos de traición, los debates yo que tuve hoy y ayer respecto a ¿cómo se llama? Daer, miren, no me quiero traicionar, fueron muy grosos. Entonces digo, no, de nuevo no. Entonces yo quiero recalcar acá que eso está en nuestras bases y en forma muy fuerte. Le pedí el minuto a Juan porque cuando yo dije que era lo importante en este momento, justamente por esto de la traición, me fui y traje a Daer, ¿no? Por lo importante que me preocupa esto, por todos los debates que escuché. Pero en realidad lo importante que quise decir, y no lo dije, es que cuando Milei
le da la espalda al Congreso. E insisto que esto es un estado de excepción ya, porque a nivel internacional tenemos un Israel que habla la Corte de La Haya y le hace fuck you, habla la OMS y le dice fuck you, habla la ONU y le hace fuck you. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el mundo. Ante eso, ahí pongo dónde está el debate de la traición, ¿no? ¿Para qué momento? ¿Qué es lo que me resulta importante? Que acá se le dice no al Congreso y salieron cada actor uno por uno, las pymes, los actores, la ciencia, la librería, los derechos humanos, y por eso también nos mira el mundo. No es solamente el mundo porque mira la extraderecha como un laboratorio. Yo no hablaría tanto de laboratorio. No salieron en el mundo solamente los argentinos en cada embajada. Está saliendo el mundo del trabajo en el mundo, porque esa es la guerra que tenemos enfrentando. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cada sector para a partir de ahí elaborar un programa que realmente articule, y entonces hablemos del otro gran debate del populismo, ¿no? De acuerdo a la Clau. Encierro acá porque prometí un minuto. Bueno, gracias, gracias Nora. Bueno, Eddie, te paso Sí, comentario y pues sí. Dale, y cerramos. Un minuto nada más. Bueno, en primer lugar, quería nuevamente agradecer a Eda y Valeria por su terrible esfuerzo en hacer la interpretación en lengua de señas. Yo las veo ahí moviéndose y la verdad que es admirable. Y sobre todo destacar que esto nos va a permitir incorporar a estas reuniones a un colectivo que no suele tener muchas posibilidades de hacerlo, de incorporarse al debate político y bueno, a través de esta interpretación lo van a poder hacer. Y por último, bueno, les quiero pedir disculpas a todos porque hubo algunas imperfecciones técnicas que estamos digamos, improvisando y aprendiendo, así que esperemos que para la próxima vamos a investigar un poquito más para resolver algunas cuestiones que se fueron sucediendo. Pero rescato que lo más importante es que este espacio sea un espacio accesible para todos y todas los que quieran participar. Muchas gracias. bueno, Juan, sí, alguien se sumó al debate. No sé, no recuerdo ni quién es porque pasa muy velozmente el chat, diciendo que el hijo de Luis Majul traicionó a su padre. no, no, perdón, perdón. Yo doy fe, el hijo de Luis Majul, Octavio Majul Contegrán, Sí, fue sí, compañero, traicionó porque estuvo en la marcha. no, compañero mío de la carrera, hizo toda la carrera, politólogo como yo, tiene mi edad, y desde chico ya era peronista, o sea, tenía la contradicción de ser estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, apellidarse Majul Contegrán, o sea, no solamente Majul, sino Contegrán. Si me llega a ver la grabación, bueno, todo bien con Octavio, pero ya hace 10 años era kirchnerista y hoy es becario doctoral del CONICET, doctor en ciencia política y se apellida Majul. Y lo pueden buscar, están los trabajos de él en internet, de una persona dentro del campo de la teoría política mucha, eh, con mucho conocimiento y es el hijo de Majul. Así que bueno, hablando de traiciones, justo hoy, valga la aclaración. Nada, también le hacen llegar un abrazo a Eddie por su reflexión y su, si se quiere, el recuerdo en torno a su militancia, en torno a la discapacidad y obviamente la innovación hoy, el tema de los intérpretes. También le hacen llegar un saludo ahí de la Escuela Maniasco a Eddie, así que bueno, un abrazo. Nada, bueno, queridos compañeros, la verdad es que ha sido un enorme gusto encontrarlos hoy. Nada, en lo que siguen, en los encuentros que vienen, seguramente seamos más. También volveremos al registro habitual de expositores y de los habituales amigos que nos acompañan jueves a jueves, de Ricardo, de Mado, de Alejandra, de Rocco, de Pablo Fondevila, en fin, de Telma Luzani, de Silvia Rosqués, y obviamente también de los habituales amigos y amigas que solemos invitar. Digo, siempre parte de la dinámica de los encuentros ha sido también la de estructurarlos a partir de la de un invitado central. Digo, siempre hacemos gestiones, pero bueno, a veces con mayor o menor éxito, pero bueno, siempre tratando de sumar intérpretes y comentarios para
para enriquecer el debate y de jueves a jueves hacemos. Así que nada, cerramos por hoy. Pensé que íbamos a cerrar antes y cerramos más tarde. Así que nada, el Bueno, jueves que viene nos vemos y este es un aviso parroquial para todos. Se entra siempre con el mismo link. Si no le llega la invitación por mail o se le traspasa o algo, es el mismo link siempre. Así que ingresan, lo único que cambia es la fecha, pero nada, es una aclaración técnica que resuelve muchas inquietudes. Así que nada, nos vemos el próximo jueves, un enorme gusto verlos y nada, será bueno. hasta la próxima. Cariño, esperen Chao, que buenas abrimos, noches. y los saludamos.